Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta conferencia, Confinadas. Le tenemos que haber puesto algún título al ciclo. Hoy vamos a hablar del mercado del arte desde una perspectiva un poco teórica de la historia del mercado y también de la práctica. El mercado del arte, que es una cosa que es muy cercana, que todo el día estamos oyendo en televisión y demás, en realidad puede acabar siendo algo muy ajeno incluso para los propios historiadores del arte y, lo que es más grave, para los artistas y para gente vinculada de alguna forma al arte. El mercado del arte es una realidad que existe pues, desde el momento en el que el arte se despega de la pared de Altamira y se convierte en un objeto. En el momento en el que ese objeto es un objeto bello, se convierte en un objeto de intercambio. Entonces, ese intercambio es constante desde la prehistoria. Con las fases históricas se van generando procesos diferentes. La introducción de la moneda hace que el intercambio se vaya haciendo más complejo y con el paso del tiempo vamos registrando una economía muy particular, porque daos cuenta que lo que se vende en el mercado del arte es un objeto no necesario. Es un objeto suntuario que además alcanza un valor determinado por unas cuestiones muy difíciles digamos, de encajar, ¿no? Pero ya desde los históricos, economistas como David Ricardo, tuvieron serios problemas, porque claro, ¿cómo se evalúa, cómo se cotiza el valor simbólico de un objeto? ¿Cómo se valora la belleza? Hay una serie de elementos que hacen que una obra de arte o un producto artístico, vamos a llamarlo así, pues tenga un valor más alto o más bajo. Obviamente el material es uno. Desde la antigüedad una obra en bronce era muy costosa. De hecho, las esculturas que vemos de la antigua Grecia son reproducciones en mármol de piezas de bronce muchas veces. Cuando lo llevamos a las dos dimensiones, un óleo sobre tela pues suele ser más caro que una obra sobre papel en el momento en el que el material antiguamente tenía una diferencia de coste muy alto. Si nos vamos a una fotografía, pues tenemos otra vez esas cuestiones de producción. El tamaño, obviamente, define. Una obra grande suele ser más cara. Pero luego aparecen una serie de factores, como por ejemplo el número de obras que existe en el mercado. No es lo mismo un artista que tiene una producción enorme, y en el mercado hay mucha obra, que un artista que deja muy poquitas piezas. Un caso claro pues sería Rembrandt no tanto, pero quizá Velázquez. Velázquez tiene una producción muy corta, sus precios en el mercado siempre son más altos porque existe una demanda sobre un producto más limitado. Con el paso del tiempo, y esto lo vamos a ir viendo ahora con el repaso histórico, van a aparecer vertientes que no existieron en un momento determinado y cuestiones nuevas, como es la obra múltiple. A partir de la aparición de la imprenta, el grabado va tomando un auge que en el siglo XVII tiene un momento dorado, sobre todo con Rembrandt, ¿no? Pero que llegado el siglo XX va a tener una producción masiva porque prácticamente todos los pintores van a tener un trabajo gráfico, un trabajo en obra que es seriada y numerada. El mercado se va haciendo complejo y hoy nuestra realidad lo hace, pues, evidentemente, mucho más compleja. ¿Cómo funciona así, a un rasgo muy grande, el mercado actual al que vamos a ir al final de la conferencia? Vamos a distinguir entre un mercado primario o primer mercado y un mercado secundario, segundo mercado. El primer mercado, como a mí me gusta más llamarlo así, es el de las galerías que trabajan o que trabajamos con el artista. Una galería representa a un artista y vende su obra, pero en realidad el trabajo lo está haciendo potenciando ese artista, difundiendo su figura, haciendo que crezca y logrando con el paso del tiempo unas plusvalías con un trabajo que, bueno, que es un proyecto de vida casi muchas veces. El segundo mercado, la galería o el marchante o el dealer, lo que vende es la obra, no al artista. Es, por ejemplo, cuando el artista ya ha muerto. Cuando una galería trabaja con obra de Picasso y lo que hace es comprar un Picasso en un precio X y venderlo con determinada plusvalía. Normalmente en el segundo mercado los beneficios son mayores, porque además se requiere mucha menor inversión. Una galería de arte pues tiene unos gastos determinados, tiene que cumplir unas expectativas, tiene que hacer exposiciones, tiene que hacer ferias, siempre es más costoso, y teniendo en cuenta que el artista está vivo, ya solamente eso va a determinar que la obra siempre sea menos cara que la de un artista muerto, eso es evidente, ¿no? Cuando se ha acabado la fábrica, no existe el producto escasea, alcanza un precio aún mayor, por reducirlo a unos términos un poco propios, pero oportunos en este caso. Las galerías de arte corresponden a una parte del mercado, existe otra parte que es el de la subasta. Digamos que las galerías de arte nos movemos con una disciplina de mercado. La subasta de arte sería un poco la indisciplina de mercado. El término
Auctio deriva de las campañas romanas, ¿no? Se colocaba una lanza, debajo se colocaban el botín y luego se pujaba por él para lograr lo más valioso o lo más interesante. La subasta corresponde un poco a una indisciplina porque en una sala de subasta se puede llegar a perder todos los parámetros por los que se rige una galería de arte. ¿Qué quiero decir? El precio de un artista obviamente depende de quién es, cuál es su currículum, de qué cosas ha hecho en su carrera artística, de la importancia de una obra determinada, del periodo en el que se ha hecho, que eso lo vamos a ver ahora también. Cuando se llega a una sala de subasta, a mí hay un ejemplo que me gusta mucho poner, ¿no? Y que es muy didáctico y que pongo mucho en mis clases. Yo soy profesor en un máster, aprovecho para hacer un poco de publicidad en Instituto 42 en Murcia, un máster de Mercado del Arte. Yo a mis alumnos les suelo poner un ejemplo que parece un chiste de estos antiguos españoles, ¿no? Pero se saca a subasta un santo de Caravaggio. Un santo, vamos a ser duros, ¿no? Una cabeza de San Juan decapitado. Y por otro lado se saca un Monet, un cuadro de Monet, es un paisaje. Se saca a subasta y en esa subasta pues concurren americanos, ingleses, suizos, árabes, japoneses, chinos y rusos. Cuando sale el Caravaggio, que es una obra mucho más antigua, mucho más limitada, que tendría que ser más costosa, a esa puja, por ejemplo, pues no concurrirá probablemente el árabe. Tal vez no concurra el japonés, que no termina de identificar esos códigos cristianos. Probablemente no tenga tanto interés un coleccionista chino por las mismas circunstancias. Quizá el ruso de cultura ortodoxa pues tenga menos afinidad emocional con esa pieza. De manera que la puja se reduce a los norteamericanos, a los ingleses, a una determinada identidad cultural o identidades. Cuando sale el Monet, que es un paisaje que no genera ningún tipo de complicación, todos pujan y la obra pues sufre digamos que presencia o vive una escalada de precios porque todos quieren tener ese cuadro que además, pues seamos sinceros, hablamos de historia del arte y todo nos parece que corresponde a procesos intelectuales, pero un Monet encima de una chimenea en un apartamento de la Quinta Avenida no tiene discusión ninguna. Entonces ahí entramos en otros factores del mercado del arte que son, por ejemplo, el posicionamiento social, que existen, que están ahí, digamos que son variables, que son constantes, que ahora vamos a desarrollar un poquito. Pero nos vamos a quedar con esta idea de qué es la galería y qué es la subasta. Y que dentro de la galería tenemos el primer mercado, las galerías que trabajan con artistas, y el segundo mercado, las galerías que trabajan con obras. Vamos a ver, he hecho un pequeño recorrido por la historia del mercado para que intentemos entender el fenómeno globalmente. Quizá no os interesen algunos de los periodos que vamos a tratar, pero veréis que todo va teniendo una relación. Bien, aquí tenemos la pantalla. Esta pieza, imagino que la conocéis todos. Es Mierda de artista, es una pieza de Piero Manzoni que se presenta en 1961 en una galería italiana. Es una edición de 90 ejemplares. Este es el número 50, es una pieza, esta en concreta pertenece al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hace muy poco tiempo, me parece que en 2017, uno de los ejemplares de esta pieza se vendió en 275.000 euros. Lo lógico, cuando esto se saca en un telediario sin explicar los porqués, sin explicar quién es el artista, sin entender los procesos, la gente, que no tiene por qué entender esto, piensa que el mercado del arte es una estafa y por extensión que el arte contemporáneo es una estafa. Esto nos lleva a que la forma en la que se comunica el arte en los medios generalmente no es, o digamos que no siempre es la correcta. Este tipo de noticias espectaculares y espectacularizadas sobre el mercado del arte generan situaciones como la que hemos vivido hace muy poquito tiempo con el plátano de Catalán que se llamaba Comediante, que se vendió en Miami por un precio disparatado, pero es que surgió una segunda edición, porque Mauricio Catalán ya lo veremos al final, es un tipo muy inteligente, muy oportunista, y se estaba riendo con esta pieza de todas esas estupideces del mercado. Pero lo cierto es que cuando este tipo de noticias, no esta en concreto, que Catalán la hace para escandalizar, para depatearle bourgeois, cuando esto se cuenta mal y no se cuenta quién es Manzoni y la razón de esta pieza, se genera esa reacción contra el arte contemporáneo que yo creo que todos, en cierta forma, detectamos en nuestro entorno. Pero
vamos a entenderlo yéndonos al principio. Yo soy una persona muy limitada y me gustan estos procesos, ¿no? Estos procesos en los que nos podemos ir pues, al último periodo helenístico para tener aquí la Laocoonte. La Laocoonte es una pieza que conocemos todos, por eso la he elegido. Es una pieza clásica, tiene 3 autores, Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas. Quizá la habéis visto en el Vaticano. Formó parte de la colección de Nerón, estaba en el Domus Aurea, y de hecho Plinio escribió sobre ella. ¿Qué ocurre con esta pieza? Plinio escribe sobre ella y la obra desaparece cuando Roma va desapareciendo prácticamente en el medievo. Se genera una idea mítica de esta escultura sin conocerla realmente. Cuando en 1506 se redescubre, en pleno Renacimiento, pues el Papa Julio II manda a Juliano da San Gallo y a Miguel Ángel a sacar la pieza y recuperarla sin el brazo derecho, que apareció bueno, por otra parte. De hecho, se hizo una reconstrucción con el brazo levantado, que después se eliminó. Esta pieza en el siglo XVI de repente se convierte en el objeto más caro existente y era la mayor posesión que tenía el Papa, que era el gran coleccionista europeo. Había tenido un momento dorado en su día, porque de hecho es una copia de un original, la obra original fue tan prestigiosa que se hizo esta copia, y después, en el siglo XVI, vuelve a ser un tremendo fenómeno de mercado, un fenómeno, yo creo, único y que renueva, en cierta forma, la pasión por lo clásico que se estaba viviendo en ese momento. Esta pieza es parte de un proceso que se da en Roma en el que, fascinados por la cultura griega, algunas veces se compran, pero generalmente se roban, a través de campañas militares, las mejores producciones artísticas producidas allí. Estas 2 piezas son los bronces de Riace, son 2 obras verdaderamente extraordinarias, que además tienen una historia que nos interesa, porque es ese mercado del robo y del saqueo que existe en la antigüedad. Eran 2 obras formidables que en un momento determinado en una campaña son rapiñadas, son saqueadas, se montan en un barco, se llevan a la Magna Grecia y cuando están prácticamente llegando enfrente de Reggio Calabria el barco se hunde y las 2 obras desaparecen. En 1972 un submarinista que se llamaba Mariottini pues ve un brazo, bueno, hay una controversia porque parece ser que fueron 2 niños que estaban buceando, vieron el brazo salir de la arena y pensaron que era un muerto. Entonces este Mariottini se puso el equipo, fue a bucear y aparecieron estas 2 esculturas. De hecho, hay unas fotos aquí. Este es Mariottini con un amigo levantando una de ellas. Se suelen denominar bronce A y bronce B. Aquí tenemos la aparición. Esta foto es verdaderamente bonita. Y son el testimonio de cómo esas grandes colecciones romanas de la antigüedad se hacen sobre el robo. También existía la compra, la venta, hay registros muy primitivos y muy básicos, y también existen las industrias nacionales. En Roma hay talleres que están produciendo piezas, rara vez en bronce, casi siempre en mármol, y luego van a existir también en España. El bronce va a sufrir además otro proceso que hace que hoy pues, tengamos muy poquitos, y es que el bronce es estupendo para hacer campanas y balas de cañón. Entonces existe aquí una idea muy bonita que es que esta escultura en un momento determinado se acaba convirtiendo en una campana que luego es fundida por un ejército invasor, que esa bala acaba siendo recuperada y se acaba convirtiendo luego en una escultura en el siglo XIX. Es la vida de las formas a través de un bronce en un proceso eterno, como es este proceso del mercado del arte. Estas 2 piezas sensacionales en su día iban a adornar, a lucir uno de los grandes palacios de la Magna Grecia y se pierden en el mar, desaparecen, para ser reencontradas. Este es Pablo Moreno, que fue mi profesor en Roma. Él es el que ha identificado estas 2 obras y el que ha dado una posibilidad de autoría y demás. En el medievo no existe el interés por estas formas bellas, purísimas, clásicas, y de hecho el dominio cristiano durante esa alta Edad Media casi considera, como vimos en la última conferencia, pecaminosas estas formas, las destruye, pues muchas veces el mármol se acaba convirtiendo en cal, en los hornos de cal que aparecen luego en Roma, y el bronce, pues como decía, acaba siendo campanas. En este medievo van a interesar menos las formas artísticas y el coleccionismo se va a centrar en el comercio de reliquias. La reliquia, que en este caso nos interesa menos, lleva aparejado un proceso artístico en la creación de los relicarios, de manera que las obras más delicadas de la Alta Edad Media y también parte de la Baja Edad Media son relicarios hechos en plata y en oro. Aquí tenemos una serie de pues estos relicarios maravillosos que ya tienen una forma antropomórfica, que alcanzan unas calidades brutales y que tienen un mercado muy poderoso.
Es decir, en la Edad Media no interesaba tanto la belleza per se como el carácter simbólico. Aquí tenemos nuevamente esa complicación del principio de cómo se valora el carácter simbólico, que en este caso, no en estos en concreto, pero sí con mucha frecuencia, suelen ir vinculados a los materiales, que en el caso de este Lignum Crucis es el oro o la plata dorada o la plata directamente. Luego, el tráfico en sí de las reliquias, este que tenéis aquí es San Valentín, está en una iglesia madrileña y el santo tan romántico y del amor que podemos visitar pues es este. Este tráfico de objetos suntuarios para adornar o para enriquecer o para elevar el valor de una reliquia tienen digamos, una contrapartida en un proceso que está ocurriendo en Venecia, sobre todo a partir de 1204, cuando en la Cuarta Cruzada los venecianos, parte de las tropas de esa cruzada, saquean Constantinopla. Venecia se está constituyendo como una de las grandes capitales del Mediterráneo. Necesita objetos suntuarios igual que había necesitado Roma. Entonces, bueno, se compran y se hacen esos relicarios, pero fundamentalmente se roban y los mejores se roban en Constantinopla. Por ejemplo, aquí tenemos los tetrarcas. Si habéis estado en Venecia, están en la esquina entre el Palacio Ducal y luego la Basílica de San Marcos. Son Diocleciano, Galerio, Maximiano y Constancio. Era una obra políticamente muy importante, estéticamente muy importante en ese Bizancio, en esa Constantinopla que ya dejaba de ser la gran potencia imperial, y es llevada por las tropas venecianas a embellecer su gran joya simbólica, que es la Basílica de San Marcos y luego el primitivo Palacio Ducal. ¿Qué ocurre? Que esa Basílica de San Marcos, a base de ir añadiendo tesoros que vienen de Constantinopla, pero que también vienen de Alejandría y que vienen de Siria y que vienen de todas las partes donde los mercaderes venecianos tienen intereses, y luego las tropas también pues, tienen su trabajo. La Basílica de San Marcos acaba siendo un gigantesco relicario. Si os dais cuenta, este embellecimiento del oro quiere traspasar a un plano simbólico el poder de la ciudad y el poder también religioso. Entonces, muchas veces el interior va a ser importante, pero también el exterior. Y estos son los caballos, que estos sí los habéis visto todos seguramente, en la fachada de la Basílica de San Marcos. Los originales están dentro por motivos de conservación, pero bueno, son estos, digámoslo así. Estos caballos vienen de Constantinopla y son saqueados también en el mismo momento, en 1204, con el asalto a Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Se considera que son obra de Lisipo del siglo IV a.C. y tienen una historia muy interesante. Y es que los romanos se la llevan del hipódromo, que era otro de los grandes espacios simbólicos de Constantinopla, la colocan en la fachada de su iglesia para demostrar su poderío de potencia hegemónica mediterránea, pero cuando Napoleón llega y toma la ciudad, se los lleva a París y los coloca encima del Arco del Carrousel para que Francia tenga su culminación como potencia hegemónica en el siglo XIX. Es decir, este tráfico, no es un mercado, es un tráfico ilícito de obras de arte, tiene que ver con la necesidad de representación de las potencias, de los estados también. Y Venecia en eso es clarísimo. Yo creo que ahí debe haber miles de tesis sobre la fachada de San Marcos, pero la fachada de San Marcos es un mosaico de esa rapiña que los venecianos, no siempre rapiña, en algunos casos compra, pero generalmente de ese saqueo militar de los venecianos por todo el Mediterráneo. Esta es la Pala d'Oro, que va a tener también un episodio con Napoleón, que se va a llevar una de las gemas, que también es una acumulación, y volvemos a esa idea medieval de que no es tan importante la belleza per se como la grandeza a la hora de exaltar la reliquia y de exaltar la divinidad. Entonces, pues esta Pala de Oro, que en realidad es en algunas ocasiones y de forma un poco literaria se ha considerado el objeto más caro que existe, es una acumulación sucesiva de paneles, de joyas, de obras de arte, de esmaltes, hasta conseguir que no exista nada ni tan bello para el patrón de la época, sobre todo ni tan caro, de manera que la obra de arte confiere ese estatus que Venecia necesita, porque los estados suelen recurrir al arte para legitimar su imagen, y eso lo vamos a ver especialmente ahora en el barroco. Luego, Venecia necesitaba otra cosa que había conseguido en el siglo IX, y es que Santiago de Compostela tenía a Santiago, Roma tenía a San Pedro, tenía a San Pablo, tenía miles de mártires, Jerusalén pues tenía toda la historia, pero Venecia no tenía un santo. ¿Qué van a hacer? Pues en el 828, dos mercaderes, que son, les digo el nombre así un poco pues, a modo de curiosidad, Bono Tribuno da Malamoco y Rústico de Torcello, viajan a Egipto, identifican el cuerpo de San Marcos, lo localizan, negocian con el párroco de la
de la pequeña iglesia donde estaba enterrado cerca, y se lo llevan a Venecia oculto dentro de un cargamento de carne de cerdo, para evitar que los vigilantes musulmanes registrasen por tema religioso. Entonces se llevan el cuerpo de San Marcos, y ese cuerpo, ese objeto simbólico, consigue el poder simbólico, valga la redundancia, que Venecia necesitaba, y sobre ese cuerpo de San Marcos se va a crear el gran relicario que es la iglesia. El edificio como relicario, el edificio como objeto para guardar el cuerpo, un cuerpo que además en esta historia, este cuadro anterior que hemos visto es de Tintoretto, precisamente el momento de la traslación, porque obviamente no se utiliza la palabra robo, se utiliza el término traslación del cuerpo de San Marcos entre hechos milagrosos a Venecia, que incluso dentro de los episodios de este ciclo el cuerpo desaparece, va a ser encontrado milagrosamente. Aquí tenemos en un cuadro distintos momentos hasta que al final en esta parte de aquí está apareciendo dentro de la Basílica de San Marcos, cuando se había perdido la memoria de dónde estaba. Y tenemos como un precedente de las colecciones y de los museos estas colecciones de reliquias que muchas veces se conservan en iglesias. Por ejemplo, la del Santo en Padua es referencial en eso, y que van a tener distintas sistemaciones y que son en realidad el origen de la sistemación museográfica de los museos y de muchas de las colecciones particulares, porque hay un crecimiento museográfico y de la colección particular que es paralelo y que deriva de estas acumulaciones medievales. Llegado la Baja Edad Media, en 1310, digamos que hay un resurgir de esa necesidad de belleza a través de grandes artistas, empezando por Cimabue y culminando con Giotto en la Toscana. Aquí va a haber un proceso muy importante para el mercado del arte, y es que desde la Alta Edad Media hasta este siglo XIV ha predominado la pintura mural, y el objeto transportable, la obra de arte mueble, ha tenido prácticamente solamente un comitente, que ha sido la Iglesia y determinados reyes y nobles. La temática ha sido exclusivamente religiosa y ha tenido una primacía del carácter religioso y del carácter simbólico sobre el carácter estético. Aquí ya tenemos una tabla que es transportable, que tiene obviamente un fin religioso, que tiene incluso de hecho ese fondo dorado. Los fondos dorados tienen una importancia fuerte desde el punto de vista simbólico, porque nosotros en la pintura del Renacimiento nuestro ojo entra dentro de un paisaje, nuestra luz entra dentro del paisaje que estamos viendo. Estos fondos dorados tienen un oro, que el oro simbólicamente es Dios, un oro que transmite la luz hacia nosotros, con lo cual refuerzan el carácter sagrado de la obra. Giotto, que se va a mover dentro de estos parámetros, va a llevar el naturalismo en otros frescos, en los frescos, por ejemplo, de Padua, a un nivel muy diferente. Pero aún así, aquí tenemos un objeto que siempre tiene un único comitente, que tiene un precio muy costoso, que suelen ser retablos muy grandes y que son una fase del mercado del arte en el momento en el que se va a despegar de la pared nuevamente, igual que había ocurrido con Altamira, y se va a convertir en un objeto móvil que va a facilitar el mercado del arte, como vamos a ver en el Renacimiento. En el Renacimiento tenemos una obra mural importantísima, creo que hemos traído alguna que vamos a ver, pero tenemos sobre todo una proliferación de la pintura en tabla y una facilitación y agilización de los procesos a través del descubrimiento del óleo en Flandes. Aquí tenemos una obra, una de las grandes pinturas de la historia del arte, que son los duques de Urbino, de Piero de la Francesca, son Battista Sforza y Federico de Montefeltro. Es un cuadro hacia 1467, y aquí tenemos esto que os decía. Aquí nuestra luz penetra dentro del cuadro y nos permite ver ese fondo maravilloso que pinta Piero. Es un cuadro que tiene obviamente un carácter representacional fuerte, porque es el poder del duque de Urbino con su nariz cortada en un acto de guerra, con el que el duque enlaza o fija su enlace con Battista Sforza, de la otra gran familia milanesa, en la que se ven sus terrenos, la amplitud de su poder en el paisaje que refleja, y que se embellece con un marco que potencia el valor y la belleza del cuadro dentro de los parámetros de la época, y luego sucesivamente. Son muy pocos los cuadros que conservan los marcos originales. Los marcos siempre van a ir cargados de oro para enriquecer ese objeto. El marco sería otro buen tema para una conferencia. Lo consideramos una cosa secundaria y tiene una tremenda historia, como por ejemplo que esa parte de arriba protege del polvo que daña la obra. Bueno, pero no nos perdamos. El caso es que estas obras del Renacimiento son transportables y tienen una evolución muy tremenda. Hemos visto la gran obra religiosa de Giotto, que era obviamente para la iglesia. Aquí tenemos un retrato que pueden comprar
y a los nobles y determinadas clases pudientes. De manera que un artesanado económicamente potente, unas clases liberales, van a poder acceder a determinadas obras de arte. No solo va a ser ya el rey, con lo cual el arte en el Renacimiento va a tener una proliferación enorme hacia el mercado. De hecho, la Galería de Arte va a nacer en Ámsterdam, dentro del periodo renacentista, cerca del edificio de la Bolsa. Hasta este momento, los vendedores suelen ser los propios artistas que no tienen un exceso de stock. Es decir, el artista no es como ahora, que tiene en su estudio determinados cuadros. El artista suele producir sobre encargo porque estas maderas no son coger una madera y pintarla. Son maderas que se tienen que montar, las tablas, encajar con colas de Milano, lijar hasta que la superficie sea prácticamente cristal. Todo este proceso se hace aprovechando las fases de la luna para que no se produzcan distorsiones con la madera, viendo las humedades, cubriéndolo de escayola. Pintar esto es un proceso de semanas, no, de meses. En algún caso, no son cuadros grandes, de años. De manera que el pintor no tiene un exceso de producción, suele tener un número limitado de clientes dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, Florencia en 1450 tenía una cantidad grande de clientes que seguían las modas de los Medici, por ejemplo, de los Pazzi, de las familias pudientes, porque estaban imitando esa necesidad de ostentación que tienen las familias, no solamente porque les gustase el arte. En Murcia, en 1450, pues probablemente un pintor hubiera tenido mucho menos mercado y se hubiera visto reducido casi a la iglesia y a determinados nobles, ¿no? Estas ciudades italianas generan una demanda de arte porque culturalmente están en otro estatus, en otro nivel. Y el mercado del arte responde inventando nuevos formatos. Pero esto no solo va a ocurrir en Italia, va a ocurrir en Flandes también. Aquí tenemos el famosísimo matrimonio de Arnolfini, que además esto nos lleva a una... A mí este cuadro siempre me lleva a una reflexión. El mercado del arte a veces en determinados sectores provoca como una cierta repulsión. El mercado es malo, el mercado es capitalismo. Bueno, el mercado, para empezar, no es una novedad. Lo estamos viendo desde el siglo V a.C. y estamos viendo, por ejemplo, esta obra sublime que fue robada de las colecciones nacionales en la invasión francesa, la Guerra de la Independencia, y ahora está en la National Gallery de Londres, como ha ocurrido con tantas obras. Este cuadro, cuando Jan van Eyck, que firma tan orgulloso encima del espejo, debajo de la lámpara, lo pinta, pues lo embala y se lo lleva a Giovanni Arnolfini y lo cobra. Y el artista siempre a lo largo de la historia ha vivido de la remuneración por su trabajo. No siempre igual, de bien o de mal. Generalmente, y sobre todo en este periodo, ha sido mal. Jan van Eyck es uno de los grandes artistas, no es el caso, no es el artista que vive mal, de hecho va a ser una figura reconocida por toda Europa y va a venir a España, de hecho, incluso en el séquito de los Reyes, para pintar obras que hoy desgraciadamente no conocemos. Este retrato, sobre el que se ha generado una teoría tremenda desde Panofsky, que lo identifica como un contrato matrimonial, con un desarrollo muy interesante que yo recomiendo, corresponde a un tipo de retrato que se va reduciendo en tamaño. Este es un cuadro pequeñito, es transportable, la gente puede viajar con él, ya no es esa tabla enorme medieval ni ese retablo, ni mucho menos es el fresco. Esto va a agilizar ese mercado del arte y las clases, no existen las clases medias, pero digamos que un grupo de potentados va a poder acceder a obras, lo cual va a permitir que se hagan tablas. Por ejemplo, Jan van Eyck es autor de muchísimas tablas pequeñas que permiten unos precios menores y acceder a una burguesía, que en Brujas, por ejemplo, es importante. Este es el supuesto autorretrato del hombre del turbante rojo. Y incluso los gremios, cuando tienen un nivel adquisitivo, se van a hacer retratar con los elementos que le dan de vivir. Este es el caso de un joyero, ¿no?, que en la mano derecha tiene un anillo que estáis viendo aquí. Esto en el siglo VIII era impensable. Un joyero del siglo VIII no se hacía un retrato. Primero porque no tenía esa necesidad social de hacerse el retrato. Quizá le gustase el arte o no, pero el arte de su tiempo no correspondía con un producto artístico como este. Transportable, pequeño. Esto es un objeto entonces costosísimo, pero relativamente económico, dentro de los parámetros también de la época. Y esta proliferación, daos cuenta cómo el mercado va a participar en la ampliación de los géneros artísticos. Si en el siglo VIII teníamos religión y retrato, única y exclusivamente, pintura de santos y muy poquitos de reyes, y muy poquitas las que nos han llegado también, en el siglo XVI tenemos un género que toma un peso, y en el XV, un peso importante, que es el retrato. Y el mercado tiene que ver con este factor. El retrato, que no solamente va a ser un hecho aislado. Aquí tenemos el descendimiento de Roger van der Weyden, que es un cuadro que conocemos todos, es una de las grandes obras maestras. Y aquí tenemos una serie de personajes
que yo siempre digo que los cuadros dependen, la forma de entender y de amar el arte depende del tiempo que le dediques y de la forma en que lo mires. Este es un cuadro que cuando miramos mucho tiempo nos damos cuenta que todo, empezando por el rostro de Cristo y siguiendo por José de Arimatea, San Juan, la propia Virgen, son rostros idealizados, salvo uno, que es este señor de aquí, que es esencialmente feo. No es un retrato idealizado. ¿Por qué? Porque es un retrato. Todos estos personajes perfectos que parecen esculturas, ¿no? Daos cuenta, ¿no? Son bellísimos, incluso en su imperfección, son bellos. Este señor no. Y daos cuenta que corresponde también que su hábito es más lujoso que el de los demás. ¿Por qué? Porque es el que paga el cuadro. Este es un cuadro pagado por la Hermandad de Ballesteros, aquí aparecen en la esquina los simbolitos, que viaja luego, acaba en las colecciones de Felipe II. Este señor de aquí existió realmente, esto es un retrato, y es que el donante muchas veces paga el cuadro y pide salir en él. ¿Por qué? Porque está compartiendo el plano de la divinidad. De una forma simbólica está ganando el cielo en la tierra al estar nada menos que al lado de nuestro Señor y cerca de la Virgen y cerca de San Juan. Entonces el donante, obviamente ama el arte o no, pero lo hace por una cuestión funcional. Y se da la paradoja que este cuadro que acaba en Madrid, pasa el tiempo, pasan los años, aquí deberíamos tener otro cuadrito, y aparece, perdonad el salto, un segundo retrato que está en la colección Thyssen del mismo personaje, además pintado por Robert Campin, que es el antiguo maestro de Flemal, como se le conoció, que es muy vinculado a Roger van der Weyden, es el maestro. Entonces tenemos en Madrid de repente dos piezas que vienen de Flandes, este retrato de este personaje, que se ha considerado de un señor que se llamaba Robert de Masman, señor, tampoco está claro que sea él, y este mismo señor parece ser que está en otro retrato que tenemos en el Thyssen, de manera que una persona con mucho dinero se podía hacer varios retratos en su vida. Esto para la gente, para el 95% de los europeos era impensable. Hoy podemos comprar un cuadro, quizá encontremos un cuadro baratito que nos guste y tal. En este momento un cuadro era un lujo insuperable, en un momento en el que tener puerta en tu casa era ya un lujo de por sí. Los retratos van proliferando y en este caso, por ejemplo, que es una pieza maravillosa de Ghirlandaio, que está en el Louvre, el retratista ya no quiere ser representado como esa divinidad perfecta, impoluta, y quiere representarse como es con sus imperfecciones físicas, con estas tumoraciones que tiene este señor en la nariz, y sobre todo con su nieto probablemente, que es este niño que sí es bellísimo. A este cuadro se le ha dado una lectura alegórica, pero a mí me parece muy intenso en el sentido de que aquí tenemos un coleccionista que quiere aparecer en el cuadro tal y como es. Me parece una pieza muy representativa de un mundo que además abre esa ventana a esa belleza natural que se ha redescubierto con Petrarca, que es una novedad. Pensad que en el medievo la gente no ha querido ver la naturaleza en los cuadros porque en el medievo la naturaleza es una cosa horrible. Nadie que viviese en una ciudad de costa quería ver el mar. El mar en el medievo era un sitio al que se iba a morir y que estaba lleno de monstruos. Pensad en las ciudades mediterráneas. Barcelona tiene playa desde hace 40, 50 años o menos. Valencia está teniendo playa ahora. Cartagena nunca tuvo playa. Las ciudades mediterráneas se cierran al mar, viven de espaldas al mar. Las casas en la naturaleza no se querían tener en lo alto del monte porque fuera muy bonito, porque en lo alto del monte iban y te mataban. Entonces, esa reacción contra la naturaleza del medievo, en el Renacimiento, en parte también por la mejora de la seguridad, pero sobre todo por cuestiones humanísticas, la gente va a desear la belleza de la naturaleza que va a irrumpir en estos cuadros, que van a tener un mayor valor cuando llevan la naturaleza también. Es decir, no es lo mismo un retrato desnudo, como es este de Van Eyck, que otro como este en el que aparece el paisaje. ¿Por qué? Porque cuando se compra una de estas tablas del Renacimiento en su momento, se estipula en el precio, la medida, si es de la mano del maestro o del taller y qué partes ejecuta cada uno y qué aparece en el cuadro. Y los motivos representados son un plus de precio, de manera que el cuadro va subiendo de valor dependiendo de las cosas que llevase dentro, que es algo que hoy, por ejemplo, en nuestros parámetros del mercado actual no existe, no se da. Hay artistas que alcanzan prestigios impresionantes, como es el caso de Miguel Ángel, ¿no? Esta es la Madonna de la Escalera, que es quizá el único, no sé si el único, bajorrelieve que dejó, que está en la casa Buonarroti, que hay en Florencia, y el propio Miguel Ángel llegó a falsificar obras de arte para venderlas cuando era muy joven, hasta que llegó un momento que sus propias obras eran más caras que ninguna antigüedad. Quien asistiese a la conferencia del otro día, ya cuando hablamos de la destrucción del San Juanito de Úbeda, ¿no? En España pues, solamente estaba esa pieza.
Esta pieza además tiene una historia interesante porque acaba en manos de Leonardo, que era el enemigo mortal de Miguel Ángel, y Leonardo la regala al duque Cosimo, que luego va a devolverla a la familia. Es una historia interesante, tan interesante algunas veces es la historia de la pieza como la pieza en sí. Y en algunos casos, su recorrido en el mercado es tan interesante como la historia de la pieza y como la belleza de la propia obra. Ese renacimiento da alas a ese nuevo personaje que se retrata ya con elementos simbólicos. Si le gusta leer, esta pieza, por ejemplo, la habréis conocido si habéis leído la edición antigua de Bomarzo de Múgica Laínez, porque era la portada, ¿no? Es un cuadro que se hizo muy famoso a través de esa ilustración. Pero ya este retrato veneciano va ampliando y va mostrando a un hombre nuevo con otras pulsiones, que es culto, que está leyendo, que ya no lleva una espada, que utiliza elementos simbólicos para comunicar en el cuadro, porque estos retratos están comunicando quién es el retratado siempre. Y esto va a ocurrir en el barroco especialmente. Este es el Silver Philip, que también se ha llamado Felipe IV castaño y plateado, está en la National Gallery, y es como un rey del siglo XVII se quiere representar en España. Es decir, estas telas muestran cómo es la moda española tan diferente a cómo va a ser la francesa, porque el retratado exige cómo quiere ser retratado y se prepara toda esta escenografía. Hoy nos retratamos y también tenemos en cuenta el fondo. Todos en esta pantallita en la que estamos saliendo, en cierta forma hemos elegido qué fondo. Yo he elegido estos libros, yo soy Elena, he elegido esos cuadros. Cada uno ha buscado una orientación mejor, igual que ha buscado salir más guapo o se ha puesto la camisa que le va mejor. En el siglo XVII estos códigos son muy estrictos, sobre todo cuando es la realeza la que encarga la obra. Y aquí tenemos a Luis XIV al lado de una columna, porque él es tan sólido como la columna, con el bastón de mando, con la corona, con todos los elementos del poder y marcando muy claras las distancias con la moda anterior, que ha sido la española. La austeridad, porque esto, bueno, y este Felipe IV es florido, porque recordaréis que la mayoría de los reyes, desde Felipe II y Carlos V incluso, son negros. La moda española es negra y sobria, y Luis XIV, que es el nuevo rey de Europa, que es la nueva potencia, se va a hacer representar de otra manera, marcando la distancia estética con la anterior, de manera que el arte nuevamente tiene un fin representacional fundamental para el poder. Estas obras del siglo XVII, vamos a cambiar de plano, esto es un Zurbarán, este es el San Buenaventura, que está en el Louvre. Estas obras, por ejemplo, van a tener fortunas diferentes en el mercado. En el siglo XVII, en España, se compra pintura religiosa, que compra la Iglesia, y retratos, que compran los nobles. Prácticamente no existe la pintura mitológica. De hecho, Velázquez y muy poquitos más hicieron algunas piezas, pero en realidad el predominio es este. ¿Qué va a ocurrir? Que en el siglo XVIII esta pintura no le va a interesar a nadie, y los pintores españoles van a ser desconocidos y todo el arte español va a estar dentro de España. Cuando los franceses toman e invaden el país, las tropas napoleónicas, los que entienden de arte, entre ellos el mariscal Soult, que es el que toma Sevilla, se quedan fascinados por la pintura barroca, rapiñan todo lo que pueden, igual que habían hecho los venecianos, igual que habían hecho siempre todas las potencias, y se llevan una cantidad enorme de cuadros a París, empezando por el propio rey, ¿no? José Bonaparte, perdón. Todos se van a llevar obras y de repente va a ocurrir algo tremendo, y es un boom de la pintura española en Europa que va a acabar en la generación de los impresionistas. Los precios se van a disparar y obras como esta, que no habían interesado nunca a nadie, se convierten en objetos deseadísimos por el mercado francés y por el mercado inglés. ¿Qué ocurre? Toda la pintura española que hoy está en los museos del mundo surge a partir de ahí, surge a partir de ese ya siglo XIX, en el que, a base de robos en algunos casos y luego de compras, lícitas o no lícitas, se va a difundir la obra. Pensemos una cosa, el Greco, por ejemplo, es el que menos interesa. Cuando se están llevando la obra de Zurbarán, la Inmaculada, famosísima del Prado, que había estado en el Louvre, y demás, lo que no interesaba era el Greco. El Greco era raro y feo. El Greco se va a redescubrir o se va a descubrir prácticamente ya casi en el siglo XX. A partir de ese momento es cuando salen todos los grecos que hay en el mundo que habían estado en España. Porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Las grandes colecciones históricas se hacen después de las guerras. Porque en las guerras, cuando surge el problema, la penuria, la carestía, y por ejemplo los nobles tienen que vender su patrimonio, o las congregaciones religiosas, o se ha producido durante la rapiña también, de manera que grandes colecciones, como por ejemplo la colección Thyssen, que es el caso más cercano que tenemos, se genera o se crece de manera brutal después de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese contexto es cuando se puede comprar bien.
En los momentos de bonanza no, es en esas crisis, en esas grandes crisis. Aquí tenemos, vamos a volver un poquito atrás a la pintura barroca, una cuestión interesante, porque estamos en el ámbito católico todo el tiempo, pero a partir de la independencia de los Países Bajos va a ocurrir, hay un fenómeno económico muy importante que se ha estudiado hasta la saciedad en la economía, hay un boom económico y se invierte en suelo, el suelo se convierte en carísimo, de hecho los que habéis estado en Ámsterdam habéis visto que las casas son muy estrechas, hay unos precios desmedidos que hacen que quien quiere invertir dirija el dinero a otros sitios, por ejemplo, el fenómeno de los tulipanes, se acaban pagando fortunas absurdas por tulipanes. Uno de los ejes de esa inversión que se produce a partir del siglo XVII en Holanda es en la pintura. Es una pintura que ya no va a ser como la española, porque no son católicos. Entonces no van a querer pintura de santos. ¿Qué va a ocurrir? Esta necesidad del mercado holandés va a dar lugar al florecimiento de tres géneros por encima de todo. El retrato, este es el famosísimo retrato de la lección de anatomía del Dr. Tulip de Rembrandt, la naturaleza muerta, el bodegón, este es un de William Claes Gerda, que es un pintor sensacional de bodegones, y el paisaje, este caso de Ruysdael, que es casi el tercer maestro, ¿no? De manera que, ¿qué ocurre? Esa necesidad del nuevo coleccionista burgués holandés va a hacer que los artistas trabajen en géneros diferentes y se potencien los géneros nuevos. ¿Qué ocurre aquí? Que el mercado del arte ha ayudado a la historia del arte a crecer, a despegarse un poco del patrón único de la pintura religiosa, del retrato áulico, y llegar a nuevos modos que van a hacer crecer el arte a partir del siglo XVIII. Es decir, el mercado no es ese mal terrible, puede serlo, estamos viendo fenómenos de guerras, pero en muchos casos como en este, esa necesidad del coleccionista hace que el artista trabaje en nuevos temas, pero también en nuevos formatos. Aquí van a aparecer cuadros, por ejemplo, más pequeños y también más grandes para determinados espacios. Son cuadros con los que hay que convivir. No queremos tener a Judith cortándole la cabeza a Holofernes en nuestra casa. Porque además, hasta este momento, se entiende que la belleza tiene un carácter moral. Y, por ejemplo, cuando va a nacer un niño en una casa donde hay dinero, los cuadros que tienen que haber en esa habitación tienen que ser bellos, porque la fealdad de un cuadro en la estancia en la que nace un niño hará que el niño sea feo o que nazca con alguna deficiencia o problemas por el estilo. Los niños que nacen con algún problema siempre se busca la razón de ser en el entorno si ha habido un elemento discordante que es fundamentalmente la fealdad, y la fealdad está en los cuadros. Los cuadros tienen que ser bellos, se busca una belleza por muchas razones, incluso casi de salud, ¿no? Entonces los pintores holandeses van a dar respuesta a esa demanda de los coleccionistas a través de esta obra. Cuando llegamos a Francia, en el siglo XVIII este cuadro se ve muy mal, lo siento, pero la reproducción es muy mala. Estamos ya en el siglo XVIII y tenemos un cuadro muy importante que es la tienda de Gersaint. Gersaint era un marchante que tenía la tienda en el puente cerca de Notre Dame y corresponde a una galería del siglo XVIII. ¿Qué estamos viendo aquí? Una acumulación de cuadros de muchos estilos, de muchas formas. Así es como se vendía arte en el siglo XVIII en una galería parisina. Hay elementos interesantes, por ejemplo, aquí se está embalando un Luis XIV. Perdón, no he dicho, el cuadro es de Antoine Watteau, que es el gran maestro del rococó, y hoy está en Charlottenburg, en Berlín. Entonces el cuadro nos va dando elementos como, por ejemplo, aquí se produce la compra entre cuadros, aquí tenemos detrás un cuadro que quizás sea un Tiziano, una cosa veneciana, al lado un paisaje que podría ser precisamente un holandés, Ruysdael quizá, con esos marcos dorados, y el comprador de la época, ese coleccionista que aquí quizá esté comprando un retablo, o se esté mirando en un espejo porque se vende arte y se venden también joyas. La galería de arte, como hoy la entendemos, ese espacio blanco, bunquérrimo, de silencio, no existe en este momento y no va a existir hasta el siglo XX. El arte, cuando existen los establecimientos especializados, existe así, porque así es como estaba el arte en las casas de la gente. Quien tenía mucho dinero le gustaba tener muchos cuadros así. Eso del lienzo blanco de pared es una cosa nuestra. Aquí tenemos una serie de piezas de William Hogarth. En Inglaterra, ya en el siglo XVIII, se va a añadir un elemento moralizante, pero estos cuadros no nos interesan tanto por eso como por la forma en la que las colecciones se exhiben en las casas. Son casas ancien régime, antiguo régimen, y esta acumulación de cuadros va a ser el patrón que se va a traspasar a los museos, lo vamos a ver ahora también. Y tenemos en este momento un factor muy importante en el siglo XVIII, que es la difusión del grabado.
El coleccionista que puede comprarse un cuadro, se compra un cuadro, pero el 80% sigue sin poder comprarse un cuadro. Los grabados se acaban constituyendo en industrias muy fuertes. Por ejemplo, en Londres, en Ámsterdam y en Roma. Existen verdaderas industrias del grabado. Aquí tenemos precisamente Hogarth, estos grabados moralizantes, que son obras que decoran las casas de unas clases medias, que ya digo, no pueden acceder a una pintura porque las pinturas siguen siendo muy caras. Y en Roma tenemos un fenómeno importantísimo que es Piranesi. Giovanni Battista Piranesi es un grabador, bueno, es un arquitecto, no es pintor en realidad, es un grabador que produce una obra para exportar. En Roma en este momento se está dando lo que se llama el Grand Tour, que es que si tú eras un inglés bien, tenías que viajar a la Italia clásica, porque tenías que tener contacto físico con los monumentos, entonces cuando volvías eras un hombre de mundo. El Grand Tour lleva a las clases pudientes inglesas, alemanas, francesas y a unos cuantos españoles a Roma, en la guía de Goethe y demás. ¿Qué ocurre? Pues que Piranesi, que era un grandísimo grabador, les va a hacer grabados para que se lleven y va a editar pues, las primeras guías de viajes, por decir así, en grabados que son vedute, son vistas de Roma, cosa que luego van a hacer también los venecianos. Canaletto no es otra cosa, son imágenes turísticas, en cierta forma. Las vistas de la ciudad es una forma de que ese turista del Grand Tour se llevase una obra a su casa, grande o pequeña, dependiendo de la disponibilidad económica. Acaba siendo muy positivo porque esos primeros viajeros del Grand Tour lo que se llevaban eran las esculturas antiguas, porque existía ese mercado y estaba prohibido. Con el tiempo va a haber artistas que se van a dedicar exclusivamente a venderle a los coleccionistas turistas, como por ejemplo Pompeo Batoni, que es un pintor que hoy no nos interesa mucho, pero que hacía el retrato típico del inglés con el foro detrás o con el coliseo, un souvenir, en cierta forma. Piranesi se va a centrar en ese mercado y se va a hacer muy rico. Hay otros tipos de retrato y Goya siempre va a ser un unicum, una cosa aparte tanto en el retrato oficial como en estas miniaturas, por ejemplo esta del Prado. Va a abrir un abanico muy interesante y Goya nos va a interesar porque es de los que estipulan muy bien los precios y de hecho de Goya vamos a ver que hay muchísimos retratos con los personajes con las manos dentro de los bolsillos, porque pintar las manos llevaba un precio suplementario en Goya. De manera que un retrato completo como este, que además aparece la afición de los pájaros detrás y tal cual, estos son retratos costosísimos, porque Goya en su día era un pintor muy importante y máxime cuando acaba siendo pintor real. Entonces, estos cambios del mercado, ya aquí estamos en finales del siglo XIX, estos cambios de mercado se van a ver incrementados con un nuevo coleccionista que es el museo, que es un fenómeno que surge en el siglo XIX. Estos museos, que originalmente exponían la obra, así aquí tenemos algunos copistas, delante de la Inmaculada de Murillo precisamente, esta forma de disponer las colecciones sigue siendo la antigua y esta era la forma en la que en las casas, esto es el Prado, pero esta es la forma en la que en las casas se seguía teniendo el arte y se compraba hasta donde se podía. ¿Qué primaba en el gusto de los coleccionistas? El arte antiguo. Incluso llegando al siglo XX, no tenemos que pensar que los impresionistas, aquí tenemos una vista de, ahora aquí si no recuerdo mal están las Meninas. Cuando llegan los impresionistas, aquí tenemos un postimpresionista, un Van Gogh, no creáis que todos los coleccionistas europeos se vuelven locos comprando, son 4 y de hecho casi todos los cuadros impresionistas importantes están en Estados Unidos, porque son los americanos muchas veces los que entienden la importancia de los impresionistas. Los coleccionistas franceses, muy pocos, acceden y entienden lo que está pasando con esa revolución impresionista y luego posimpresionista. No era previsible tampoco, porque son cuadros que empiezan teniendo un valor muy pequeño y poco a poco van alcanzando, a través de su importancia cultural, unos precios desorbitados. Un fenómeno paradigmático de mercado es Van Gogh, que Van Gogh se cuenta la leyenda que murió sin vender un cuadro. Sí vendió algunos cuadros, pero llegó a ser tan pobre que muchas veces tuvo que encalar de nuevo, pintar de nuevo, inducir de nuevo, ¿cómo se llama? Darle una nueva imprimación a cuadros ya pintados y venderlos como telas en blanco para poder comer. De manera que en el sur de Francia tiene que haber muchos cuadros pintados por el abuelo de alguien que debajo tienen un Van Gogh. Estos cuadros tenían un valor que muchas veces era casi inferior al propio lienzo. ¿Qué ocurre cuando muere? Se genera el fenómeno Van Gogh, se redescubre su importancia, se vende bien el producto, porque si hay un producto bien vendido en la historia del mercado es Van Gogh, y se sobredimensiona de una manera increíble porque enlaza perfectamente con el gusto popular sin ser antiguo. Es decir, digamos que el coleccionista tiene una obra que es decididamente moderna, rompedora, culturalmente importante, pero al mismo tiempo es muy agradable. No en su día esto producía un choque cultural muy tremendo al 90% de los franceses que lo veían y de los holandeses. Pero
conforme avanza el siglo XX, Van Gogh se acaba convirtiendo en un fenómeno que yo voy a decir la verdad, acaba siendo estrambótico. El tema de las cotizaciones que han alcanzado muchas veces los lienzos de Van Gogh, pero aquí ya entraríamos en cuestiones un poco personales. Cuando llega Picasso, el predominio es de los posimpresionistas, Gauguin, no tanto Van Gogh, pero sí, y sobre todo Cézanne. Pero son aún así artistas que se pueden comprar en París, en las antiguas galerías, como por ejemplo Durand-Ruel, que es la gran galería en la que había trabajado, por ejemplo, Teos, es un monstruo, una multinacional, de hecho acaba vendiendo internacionalmente. Esas galerías, digamos que tenían unos precios que no son los de las subastas de hoy por estos artistas, obviamente. Cuando llega Picasso, una de sus primeras exposiciones internacionales es de dibujos en Londres y los dibujos valían 2 libras o 2 libras y media, dependiendo del formato. Era un artista que se había quitado el hambre a zapatillazos. Cuando a partir de 1907-1908 empieza a tener éxito en el mercado americano empieza a interesarse por él a través de una coleccionista que es Gertrude Stein, su hermano Leo. El altavoz de estos dos coleccionistas basta para que se genere un mercado internacional que enseguida va a traer a 2 grandes coleccionistas, que son Shukin y Morozov, 2 rusos que se llevan los cuadros de Picasso conforme los va produciendo. Shukin llegó a tener 50 obras de él, que ahora son parte del Hermitage. Entonces, Picasso, relativamente joven, a los 26, 27 años, ya es rico. Este es un fenómeno que no se había dado normalmente. De hecho, la mayoría de los impresionistas murieron, aparte de alcoholizados, generalmente pobres, algunos pocos, o viviendo con una relativa dignidad, pero no se hicieron ricos en muchos casos. Picasso va a ser un fenómeno único y va a ser un artista increíblemente rico, se va a hacer muy rico realmente, y va a abrir un mercado mundial y, a diferencia de los anteriores, instantáneo. Picasso va a vivir su gloria, por decir así. Muchos de los artistas que hemos visto han muerto y entonces ha llegado el reconocimiento del mercado y de la historia del arte, obviamente. Pero Picasso, en vida, a lo largo de toda su vida, va a vivir un éxito comercial muy fuerte, que es otro de los grandes fenómenos a estudiar. De hecho, algunas de las cotizaciones en su día más altas, este es el retrato de Ambrose Vollard, que fue su primer galerista. De estas obras siempre han sido récord y hoy no son récord porque ya no aparecen estas piezas del periodo del cubismo analítico. Este señor nos interesa, Ambrose Vollard, porque es el galerista parisino que ve a Picasso, pero que antes había visto también a Cézanne y que antes había trabajado con Renoir. Es decir, es un galerista que abarca 3 generaciones distintas viéndolos antes. Y cuando llega a Picasso ya era un señor mayor, pero aún así tiene la agilidad de ver la ruptura del malagueño y lo expone. Aquí, en este retrato formidable, que pertenece a una de las colecciones rusas, tenemos una de las grandes innovaciones de Picasso, pero también tenemos el testimonio de respeto a uno de los hombres importantes en la carrera, que es su galerista. Porque, ¿qué pasa? Que a partir de este momento el galerista va a ser fundamental, y lo va a ser durante todo el siglo XX. Aquí se instauran, en París, y en la primera década del siglo, se instauran las bases del galerismo tal y como lo conocemos hoy, con muy pocos cambios. Si nos paramos a pensar, el sistema galerístico, que es un capitalismo muy básico, con un producto muy complejo, no ha tenido grandes novedades desde Durand-Ruel, desde Vollard y desde Kahnweiler. El fax en su momento e Internet hoy. Pero el proceso sigue siendo el mismo. Artistas representados por galerías, artistas independientes, exclusividades, contratos en distinto grado, pero lo que establece esta generación de galeristas, Vollard y sobre todo Kahnweiler, es lo que permanece. Entonces son puntos referenciales del mercado del arte, pero también de la historia del arte. Y la historia del arte no es que solamente no lo reconozca, sino que es muy difícil encontrártelos en los manuales, lo cual es absurdo, porque Picasso sin Kahnweiler, sin Vollard, sin Rosenberg, va a ser otra cosa diferente, no digo más o menos, pero lo cierto es que ya existe este sistema y este sistema nos llega hasta hoy. Aquí tenemos a Daniel Henry Kahnweiler, que es uno de los grandes personajes del siglo XX, que es un galerista y además, cosa muy rara, es un galerista que escribe y uno de los grandes teóricos, el que hace la biografía de Juan Gris, teoriza sobre el cubismo, tiene un libro de Mis pintores que es de verdad formidable, compañero y amigo, un personaje que además tiene una vida casi mitológica, porque él es alemán, iba destinado a las finanzas, pero se desvía, monta una galería y tiene el ojo de fichar pues, a todos los grandes de la generación, desde Dries Van Dongen hasta Picasso, que además va a ser su amigo. Cuando llega la Primera Guerra Mundial es un alemán en París, obviamente se tiene que ir, el Estado le requisa todo, pierde la mejor colección de cubismo que se había hecho en ese momento porque tenía una gran visión, vuelve a montar la galería, pero claro, en 1939 es un alemán en París y se tiene que volver a ir
y bueno, tiene una historia que ya va a tener una continuación diferente. Daniel Henry Kahnweiler es uno de los grandes personajes de la historia del arte del siglo XX. No solamente del mercado, sino de la propia historia. Aquí tenemos además una foto maravillosa cuando era muy joven. Aquí lo tenemos precisamente con un Picasso del periodo analítico. Además, Kahnweiler es un personaje que explora nuevas formas de mercado, como el coleccionismo corporativo, y lleva proyectos colectivos de compra de obras de arte para generar fondos. Es un visionario, es un personaje de tremenda importancia. No solamente va a haber galeristas vendiendo en el París de 1910. Aquí tenemos el desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp, que es una pieza de 1912, que está en Filadelfia. Es una pieza que acaban comprando los Arensberg, que son sus mecenas en Estados Unidos, que nos sirve en realidad de introducción, porque él va a generar otro producto artístico distinto, pero lo que queremos hablar en realidad es de esta obra. Es una pieza de Constantin Brancusi, muy conocida, que en 1928 viaja a Estados Unidos. ¿Por qué viaja a Estados Unidos? Duchamp, cuando se instala en Estados Unidos, hace de comisario, asesor y marchante. Media en la venta de obras de arte, que es una parte que no solemos trabajar de Duchamp, pero Duchamp vendía arte europeo a los mecenas norteamericanos que conocía. Y una de las piezas que vende es esta. Él no espera lo que va a ocurrir, pero en 1928, cuando la pieza viaja a Estados Unidos, es retenida en las aduanas de Nueva York. Y se le intenta hacer pagar a Brancusi por parte de las aduanas un impuesto por introducir productos industriales en el país. A lo cual Brancusi dice, oiga, esto no es un producto industrial, es una obra de arte. Los aduaneros le escriben, mire usted, esto es un objeto pulido por medios mecánicos, de bronce, que no tiene una forma bella, ¿qué tal? Esto es un objeto industrial. ¿Qué ocurre? Que Brancusi demanda a los Estados Unidos para que se reconozca que esto es una obra de arte. El pleito Brancusi contra los Estados Unidos acaba cambiando la percepción de la obra de arte. Se había pretendido ridiculizar la creación contemporánea europea, pero acaba cambiando la percepción, incluso la legislación, sobre qué es una obra de arte. Es un logro inesperado de Duchamp. Duchamp era un tío que tenía mucha suerte, las cosas le salían bien, ciertamente. Y esta venta de una obra de arte en 1928, que lo que se pretende es ridiculizar la vanguardia, acaba volviéndose en contra de las autoridades más conservadoras, que tienen que asumir que efectivamente este Brancusi es no solo una obra de arte, sino una gran obra maestra. Avanzando el siglo XX, ya en Estados Unidos, la generación de los años 40 va a percibir de una forma muy diferente el producto artístico, y aquí Jackson Pollock, por ejemplo, va a tener galerista prácticamente desde el principio. Yo creo que la obra de Pollock es conocida por todos, la vida de Pollock, pues la película de Harris también pues, ha hecho mucho por dar a conocer ese personaje casi mitológico, que nos interesa primero por la sobredimensionada cotización de su obra, primero porque es un artista muy importante, después porque hay un factor político, y es que la generación de los años 40, el expresionismo abstracto norteamericano, en Estados Unidos tiene el apoyo teórico, el apoyo de los coleccionistas y el apoyo de la CIA. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se encuentra sumido en la Guerra Fría. En este momento, a partir del año 45, la Unión Soviética ha impuesto el realismo soviético como arte oficial. ¿Qué ocurre? Los Estados Unidos contrapone la abstracción como modelo de libertad. Y de repente, Estados Unidos, que es un país que ha sido conservador, se vincula visualmente al arte más contemporáneo porque simboliza esa libertad expresiva frente al realismo soviético. Y la CIA va a apoyar, la CIA va a financiar exposiciones, va a financiar conciertos y va a tener una intervención. Esto tiene una repercusión en un mercado que además está creciendo porque Estados Unidos desplaza a París como eje del mundo del arte y van a nacer las grandes galerías norteamericanas y desde entonces se va a girar todo hacia allá, fundamentalmente por hombres como Leo Castelli, que es el galerista de la siguiente generación, el galerista, por ejemplo, de Warhol. Aquí tenemos un galerista neoyorquino, bueno, es italiano, pero que en Nueva York tiene una importancia muy fuerte, primero porque representa a muchos de los grandes artistas, pero también porque sabe ver que él ya no tiene que trabajar para una burguesía que vive en la Quinta Avenida, pagando un local carísimo y vendiendo en un espacio abarrotado de cuadros. No. Se instala en el Soho, que es una zona que en ese momento no le interesa a nadie, puede comprar un espacio grande en esos edificios de arquitectura del Hierro, y empieza a trabajar en unos espacios blancos, en el White Cube, que renuevan la imagen y que da entrada pues, a toda esta generación de artistas pop a través de unas redes de mercado
internacionales muy poderosas. Leo Castelli va a trabajar directamente con los grandes coleccionistas suizos, con los museos de todo el mundo, y va a potenciar de una manera inmejorable a sus artistas. Este es el padre del galerismo contemporáneo. Igual que Kahnweiler es el histórico de la primera mitad del siglo, Leo Castelli, para mí, es el gran galerista. Vamos a ver ahora que hay otros modelos, sobre todo cuando surgen otros tipos de arte. Sabéis que hace poco ha muerto Valdesari, que era uno de los grandes artistas conceptuales, nació en el 31, y en el 71 decide no volver a hacer arte aburrido. Este se convierte en su leitmotiv, I will not make any more boring art. Sobre esto desarrolla un trabajo conceptual muy ácido, muy ingenioso, en el que busca muchas veces la provocación. ¿Cómo reacciona el mercado ante esto? En un principio no existe el mercado para esto. En los años 70 eran muy pocos los coleccionistas en el mundo que estaban en grado de acceder a esta producción porque estaban todavía asumiendo esto, porque todavía se estaba asumiendo Andy Warhol y el arte pop. Entonces, el mercado del arte tarda en asimilar esto y los artistas conceptuales en un primer momento viven completamente de espaldas al mercado porque también está en el mensaje del arte conceptual, no entrar en el mercado. ¿Pero qué va a ocurrir? Que el mercado va, digamos, incidir, creo yo, en esta foto siento la calidad no es muy buena, va a incidir en cierta forma en las producciones artísticas y va a encontrar la manera de vender también ese arte conceptual, incluso el performance. El performance en principio no se piensa cómo se va a comercializar. Las galerías neoyorquinas de los años 70 empiezan a recurrir a la documentación. Se fotografía el performance y la fotografía de la acción se convierte en obra de arte. Es una innovación muy importante que tiene que ver incluso con el grabado, tal y como hemos visto en el siglo XVII. Y hoy pues, es normal que vayamos a una exposición y se nos ofrezca una fotografía de una acción que ha ocurrido en otro momento. En el caso, por ejemplo, de Joseph Beuys, la mayor parte de obra que queda son fotografías de sus acciones. ¿Qué ocurre? Y aquí vamos a dar un salto muy rápido porque tampoco quiero aburriros demasiado. Cuando llegamos a la actualidad, tenemos fenómenos mastodónticos, como es el caso de Damien Hirst. Aquí tenemos una pieza muy importante, quizás su gran obra iniciática, que es 1000 años, desde 1990, ya era conocido, pero esta pieza lo consagra, y es una gran caja que está en la Tate Modern. Veis que hay una caja blanca, está llena de larvas de mosca que nacen, se comen la cabeza de vaca y mueren en este aparato eléctrico que tenéis aquí. Digamos que la lectura es sencilla, la producción es muy aparatosa, pero va a generar una obra más conocida, que son estos tiburones que están dentro de las grandes piscinas, y se va a convertir en el artista vivo más caro del mundo en determinados momentos. Esa pugna, aquí tenemos unos Valdesaris ya muy estéticos, muy bonitos. Una pugna, por ejemplo, con Maurizio Cattelan, que es el del plátano pegado a la pared. ¿Qué diferencia? Damien Hirst quiere ser rico a través del arte. Maurizio Cattelan, que es rico a través del arte, quiere burlarse del sistema del arte. Igual que había hecho Valdesari con No volveré a hacer arte aburrido nunca más. Bien, Cattelan se burla del sistema del arte y de su solemnidad con obras como, por ejemplo, esta maravillosa que cogió esta pieza se llama Un día perfecto. De aquí viene el plátano. El plátano pegado a la pared viene de aquí. Un día perfecto es coger a su galerista Massimo Di Carlo y el día de la inauguración pegarlo a la pared con precinto. ¿Qué ocurre? Es un artista con un sentido del humor muy espectacular, como por ejemplo La hora nona, esta pieza tan importante de Cattelan, que es el Papa Juan Carlos, al que le ha caído un meteorito. Incluso cuando se expuso en Londres estaban los cristales rotos por donde había entrado el meteorito. Cattelan, que es un tipo muy inteligente, cuando ve el éxito tremendo de esta pieza, ese año en Basilea aparecían muchas pequeñas ediciones en blanco, chiquititas, de unos 40 centímetros, de este Papa, a unos precios también altos, ¿no? Pero él busca, es una paradoja, porque consigue un éxito comercial tremendo a través de obras de un nivel provocativo muy alto, como este Hitler rezando, ¿no? O esta pieza que tiene una historia muy bonita, ya para ir acabando, porque es una pieza, es un inodoro de oro, que está en la colección Guggenheim. Cuando Donald Trump llega al poder, le pide a la colección Guggenheim un Van Gogh, porque quiere tener en la Casa Blanca un Van Gogh para disfrutarlo él. Entonces, exige un Van Gogh, prácticamente le dice a los Guggenheim que bueno, esto es una suerte que tengamos nosotros vuestro Van Gogh. Y la directora de la colección Guggenheim le dice, desgraciadamente no le podemos dejar el Van Gogh, pero le vamos a dejar este inodoro de oro de Maurizio Cattelan. Donald Trump ya no respondió.
La pieza sigue teniendo una historia porque se hace una exposición en el Palacio de los Churchill en Inglaterra, se presta y la roban, y la obra está en paradero desconocido. Es una obra robada. Aquí tenemos una pieza de Damien Hirst. Y aquí tenemos a Damien Hirst con el nuevo modelo de megagalerista, es Larry Gagosian. Es el galerista que más metros cuadrados tiene repartidos por todo el mundo de sucursales. Es un galerista que ficha a golpe de talonario a todos los grandes artistas, además con una política extremadamente ambiciosa, y un personaje muy criticado, pero que en realidad ha levantado la gran estructura comercial. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué va a ocurrir con estas megaestructuras, con todo lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? Perdonéis un momentito. ¿Qué va a pasar? No solamente con estas megaestructuras, sino también con las ferias de arte. En este nuevo escenario que tenemos ahora mismo, ¿qué ocurrirá? Yo os voy a decir lo que pienso. Lo que está pasando ahora mismo es muy impactante, va a cambiar el sistema del arte y obviamente va a cambiar el mercado del arte, nos está cambiando a todos, de hecho hoy nos ha cambiado y estamos en una circunstancia nueva, utilizando palabras que, como decía el otro día, no existían, ¿no? Como coronavirus. Creo que la mayor parte de las galerías de arte van a desaparecer en un plazo medio corto. ¿Cuáles van a desaparecer? Eso es muy difícil decir. Yo creo que va a tener mucho que ver con las estructuras. Las grandes estructuras son más difíciles de mantener en tiempos difíciles. Sobre todo si esas grandes estructuras dependen del modelo ferial. Hoy las ferias de arte tienen que renovarse. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro caso, T20, las 2 ferias que se iban a hacer en este tramo de temporada no se van a hacer. A la vuelta había una pequeñita en Madrid que tampoco se va a hacer y nosotros ya estamos pensando en Miami, que es diciembre. Pero es que ni siquiera tenemos la total certeza de que podamos hacer Miami. Por nuestra parte, las galerías tenemos que reconducir las estrategias. Tenemos que replantear, ayer en otra charla se me preguntaba si era lo digital el futuro. Yo creo que lo digital, como por ejemplo hoy, tiene un elemento de difusión y de contacto precioso y muy importante, pero no es nuestro futuro. Entonces las galerías estamos en una situación compleja, porque por muy mal que vaya la cosa, nunca se deja de ser artista. Pero si las cosas van mal, sí se deja de ser galerista. Entonces las galerías tenemos que replantear, tenemos que reconducir, empezando por nuestros propios presupuestos, y tenemos que repensar las ferias. ¿Qué tienen que hacer las ferias? Las ferias tienen que redefinirse. Para empezar, yo creo que este shock no va a ser para siempre, pero sí va a ser un trauma que va a cambiar nuestras conductas. El modelo de la gran feria en la que todos nos estamos abrazando tendrá que generar otras dinámicas. Quizá tengamos que ser menos en las ferias, quizá haya que controlar la entrada, pero desde luego las ferias tienen por delante un gran reto que es vender su nueva forma de trabajar. ¿Qué tiene todo esto de malo? Muchísimo, tiene todo muy malo. ¿Qué tiene de bueno? Que a todos nos fuerza a reinventarnos, aunque parezca un mantra de un libro de autoayuda, y que vamos a experimentar un cambio y una revolución en el sistema del arte también, no solamente en las vidas de todos, al que tenemos que estar atentos. Que tenemos que dar respuesta por nuestra parte, por la parte que me toca, por la Galería T20, ya estamos trabajando en esas respuestas, y es generar nuevas líneas de trabajo. Lo difícil es inventarlas, pero ya estamos en ello. Y en eso estamos todos, los propios artistas tienen que hacerlo también, porque tened en cuenta una cosa, el que desaparezcan las galerías de arte, para las galerías es muy malo, pero para los artistas también, porque están limitando las posibilidades de comercialización y también de exhibición. Entonces, el gran debate que tenemos que asumir del sistema del arte ahora mismo es todo lo que tenemos ahora mismo por delante, pero sin miedo. Porque ahora mismo, afortunadamente, los que estamos viendo esto, como dije el otro día, estamos cómodamente y tenemos comida y tenemos internet y tenemos tal. Durante un tiempo podemos pensar con calma. Si nos estresamos, pensamos con miedo y estamos pensando que cuando reabramos nuestras galerías o vayamos al taller el mundo se va a venir abajo, vamos a trabajar mucho peor. Entonces yo soy buceador y hay una regla muy básica que es el pare-piac. Para, respira, piensa y actúa. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es parar, respirar, porque oxigenado se piensa mejor. Para, respirar. Pensar mucho, que tenemos mucho tiempo para pensar, y entonces actuar. ¿Qué podemos hacer mientras tanto también? Aprender. Yo confío que esta charlita de hoy pues os haya servido para aprender alguna cosa o no sé, o por lo menos para discutir ahora un ratito. Entonces vamos a reiniciar el audio y creo que ya podéis hablar. Pedro está levantando la mano. ¿Puedes hablar, Pedro?
A ver, dame un segundo. Ahora te digo. Vale. Nada, muy breve. Gracias, Nacho, como siempre, por tu generosidad. Y muy breve, dos cosas. Una tiene que ver con el concepto de valor y la otra con la crisis del espacio expositivo, ¿no? Aquí se han ido mezclando varios conceptos, el valor económico con el valor simbólico, el valor cognitivo, ¿no? Social, etcétera, desde la parte del mercado, ¿no? Relacionando incluso conceptos como belleza, etcétera. Pero claro, ¿recuerdas, por ejemplo, con Argan, cuando él hacía, más o menos para hablar de los sistemas de legitimación de la obra, y hablaba de que en Europa era más social o más experimental y en Estados Unidos más vinculado al mercado? Sí. Hoy día, de lo que serían los tres grandes legitimadores, la institución, sobre todo el museo, la crítica y el mercado, pues el museo sigue teniendo una capacidad de legitimar, la crítica prácticamente ha desaparecido y el mercado es el que realmente se ha impuesto también en Europa, ¿no? No digo que esté de acuerdo, pero más o menos es lo que ocurre. Entonces, claro, aquí se ha hablado desde, al final, por qué algo vale económicamente eso, relacionándolo luego con un valor, si quieres, más ontológico o simbólico. Eso por un lado, ¿no? Que parecía que todo desde ese punto de vista. Y más vinculado a la crisis es que, claro, quizás esta crisis actual está acelerando algo que venía de más atrás y que tiene que ver con el hecho de que, bueno, ya en los 70, por ejemplo, muchas obras querían escapar de estos tres, al menos de la institución museo y del mercado, el LANART, performance, etcétera, y muchas cosas que intentaban también huir del propio concepto de autoría, desde un Ed Ruscha más tarde a lo que hoy va a ocurrir con muchas piezas que son colectivas, están abiertas, están siempre en proceso, y claro, eso va en contra de la propia concepción de la obra de arte vinculada a su representación dentro de un espacio que sería un white box, ¿no? Sí. En grandes términos. Claro, mucho de lo que estás diciendo ahora responde a una crisis epidemiológica y de mercado, pero en realidad también tiene que ver con todo eso, ¿no? Claro. Y claro, esas estrategias de las que tú hablas tienen que ver, pues que a lo mejor la función que siempre ha tenido el galerista de prescriptor, de hacer ver qué es lo que merece la pena, pues lo puedes seguir desarrollando en otros ámbitos, ¿no? Y no solo de prescriptor o de mediador o de incluso curator en muchos sentidos, ¿no? Que acompaña incluso al artista a desarrollarse. Pero muchas de esas estrategias también las vincularía a esto, ¿no? A esta crisis del espacio expositivo y que hoy día muchas de las formas artísticas tienen un desarrollo que no cabe dentro de la white box, a pesar de que luego siempre el mercado del museo fagocita en forma de obra documento, etc., ¿no? Pero creo que sería interesante también vincularlo a este otro proceso, que en el fondo creo que es realmente el definitivo, Claro. que solo que ahora esta crisis lo ha acelerado. Sí, no, desde luego la crisis existía y yo creo que ya había una necesidad de renovación respondiendo, por ejemplo, a todas esas situaciones, pero no solo esas, sino también al auge de esas megaestructuras que estábamos hablando antes, tipo Gagosian. Eh, por nuestra parte, en el caso de T20, nosotros ya con la otra crisis tuvimos que generar una propuesta que fue entre 20 proyectos que iba en la línea que estás diciendo, que era acceder a otras líneas de trabajo a través de proyectos curatoriales, de proposición de ofertas y de proyectos para museos e instituciones. Claro, eso ya está en marcha. Te diré que no se ha seguido tanto, es decir, no ha sido un modelo que haya triunfado. A nosotros nos ha ido yendo bien, porque además también está haciendo una cosa, que es potenciar nuestra figura como galeristas. Yo creo que los galeristas, para empezar, tenemos que hablar y tenemos que escribir más. Los galeristas solemos ser personajes muy silenciosos del sistema del arte. Quizá esta nueva situación que nos reúne hoy aquí nos haga a todos los galeristas pues esforzarnos más, hablar y comunicar más. Tal vez sí, quizás sea esa. No sé si sea esa la solución, pero una de ellas sí puede ser. Seguiremos en otro momento. Dejamos Vale. a otros. Si alguien tiene alguna pregunta. Si ¿sigue alguien despierto? Sí. A ver. Dime. A ver si te... Bien. ¿Me oyes ahora? Uy, no sé por qué. No sé por qué. Ahora te oigo. Sí.
Nada. Veamos qué ocurre. Quizá no estés... A ver, tienes el micro porque ahora mismo tienes el... Estás en abierto. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Que levante la mano. Vale, veamos cómo se hace esto. Me tenéis que perdonar, pero son estos fallos que todavía tengo. Mira, pero no sé cómo hacerlo. A Pedro es que se lo he hecho yo. Hola. Nacho, sí. Hola. ¿Es a mí? Sí. Nacho. Sí. Vale, buenas noches a todos. Hola. Yo quería preguntarte sobre las casas de subasta online, que se puede considerar que son las galerías del siglo XXI. Supongo que, bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Se está vendiendo muchísimo arte a través de ello. No sé si tienen el poder de legitimizar a la obra o al artista, pero no sé, ¿qué piensas tú sobre ello? Yo pienso que muchísimo arte no se está vendiendo en ningún sitio. Eso para empezar. Luego, a ver, mi modelo no es la subasta. Yo creo que en la explicación que he dado al principio, pues mi modelo es la galería de arte. Para empezar, yo trabajo con artistas, a mí me gusta esta forma de hacerlo. La galería de arte genera muchos problemas. Por ejemplo, hay una cosa que no solemos tener en cuenta, que es cuando un artista triunfa de forma demencial en la subasta y alcanza una cotización tremenda, y al día siguiente tú tienes que vender la obra de ese artista en ese precio. Las subastas son indisciplina del mercado. Las subastas online son igual que las otras. No quiero hablar mal de la subasta porque en realidad es una forma de ganarse la vida estupenda y viene bien, pero a mí me gusta más cuando la obra repercute o en una estructura como en la galería o directamente en el artista. Yo no creo que sea el futuro la subasta online, te lo digo en serio. No sé cuál es el futuro, ¿eh? No tengo una solución, pero no creo que sea la subasta online. ¿Más? Adrián. A ver, ahora. ¿Adrián? Sí, ¿ya me oyes? Sí. Bueno, la verdad es que primero agradecerte porque son unas tardes de sábado maravillosas. Y la verdad es que lo pasamos muy bien y creo que todos, o hablo por lo menos por mí, aprendemos mucho. Bueno, aquí había como dos partes, la parte del mercado del arte y que tiene sus reglas. Esta compañera antes ha hablado de las subastas y tú has comentado que el problema para una galería también cuando la obra de un artista que tú representas sube mucho en una subasta, pero también se da el otro caso, ¿no? Que ese es más terrible todavía, cuando tú tienes unos precios marcados por la trayectoria, por dónde está ese artista representado, en qué colecciones y tal, y luego ves que hay obras fantásticas y que, bueno, pues gente que la tiene que vender al precio que sea, ¿no? Y bueno, pues ahí está el caso este también que hubo de Damien Hirst, ¿no? Que iba a comprar él su propia obra, ¿no? Para evitar que su cotización se desplomase. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en el caso de Picasso, que has hablado antes como que, por ejemplo, que has empezado hablando que Velázquez es un pintor que como tiene poca obra, pues su cotización subía. Yo creo que es un caso totalmente lo contrario, ¿no? Un artista con tantísima producción y bueno, hay que poner que no todos los Picassos son iguales, pero al final la marca está tan absolutamente instaurada que es un artista que dices, pero ¿cómo este hombre con tanta producción puede tener estos precios astronómicos, ¿no? Y bueno, pues y luego pues la tercera parte, y esto que nos has dejado un poco, que van a desaparecer las galerías y yo creo que sí, vamos, que muchas van a desaparecer y
y aquellas que tú comentas que tienen mayores estructuras y pues lo van a pasar mal, va a ser, no sé, es que yo ahí estoy muy perdido, no sé hacia dónde puede ir. O sea, realmente estoy dándole vueltas y con todo el tema de las ferias que se habían convertido quizá en una cosa ya excesiva, ¿no? Y un poco que ibas por inercia y hay ferias en todo el mundo, en todas las épocas y prácticamente, y ves obras que están en una feria y luego también están en otra, ¿no? O sea, eso también hay que replantearse quizá que no sean, no sé, simplemente stands para vender un esto, sino hacer algún otro tipo de acciones que traigan a este nuevo público, ¿no? O sea, no lo sé. Hay una cosa, fíjate, hay una cosa que puede ser buena y es que el coleccionista vuelva a la galería. Yo creo que vamos a generar pues, nuevas iniciativas. Primero, las galerías tendremos que repensar, como decía antes, nuestras estrategias. Vamos a entrar en un periodo de economía de guerra que no va a durar toda la vida, pero que va a hacer mucho daño. Entonces, quizá se vuelva a generar esa relación íntima que existió siempre del cliente con la galería en la galería, que es como debía ser. Yo recuerdo antes de 2009, nosotros que somos una galería pequeña, llegamos a hacer 9 ferias en un año. Y la mayoría funcionaban. Eso no era natural. Cuando quebró la cosa, mantuvimos la actividad, pero nos fuimos a 4 o 5 ferias. Esa es una realidad pues, más razonable. En los últimos tiempos, quizá, a lo mejor nos estábamos desbocando, pero lo cierto es que las cosas estaban yendo bien a través del modelo ferial. Yo creo que esto de que la gente vuelva a la galería y volvamos a trabajar de esa forma es bueno. Por lo que respecta a Picasso, con Picasso se dan varios factores. Primero, que es un genio desconcertante. Cuando tú das una clase de Picasso y empiezas a decir en qué momento está haciendo cada cosa, lo está haciendo antes que todos los demás prácticamente hasta los años 40, ¿no? Entonces, primero esa genialidad absoluta. Pero es que después es un pionero, como son sus galerías, en las redes de mercado internacionales. Tanto Volar no, Volar es un personaje más local, pero Kahnweiler ya tiene una ambición internacional muy fuerte y luego la va a tener Rosenberg y luego ya se va a encontrar en una dimensión universal menos en España. Pero hasta España, en la España franquista le va a tener que comprar 3 cuadros a regañadientes para llevarnos a una exposición universal. Picasso va a ser imprescindible. Tiene una producción enorme, pero esa producción se ha ido gestionando muy bien. Sus galerías lo han llevado increíblemente bien. Incluso con Kahnweiler, Louis Legris tuvo una relación también muy buena y mantuvo esas galerías hasta el punto que en los años 60 él pintaba el cuadro y lo vendía en una caja directamente para cualquier mercado del mundo. Entonces, después, cuando él muere, su familia gestionaba muy bien el legado. Su familia ha sido impresionantemente efectiva. Manteniendo eso, otros artistas no han sido capaces, pero tampoco han sido tan geniales, digamos, ¿no? Y la primera pregunta, ¿cuál era? No me acuerdo. Bueno, perdóname, ya a estas alturas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Sí. Te tengo, Alfonso. Sí, Nacho, muy buenas tardes a todos. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Me parece un espectáculo la charla que nos has dado. Mira, mi pregunta es la siguiente, yo tengo una opinión, pero opinión personal mía, y es que el arte contemporáneo español, bueno, es opinión personal mía, pero que también he hablado con distintas galerías y es su opinión, que el arte contemporáneo español actualmente es barato, muy barato, ¿vale? Yo iba a caballo entre Granada y Madrid, y en Madrid pues casi todas las semanas me escapo algún día a hablar con galeristas. Y claro, los galeristas lo que me dicen es que cuando vienen la gente de los ingleses, venezolanos, brasileños, etcétera, que son los que están inflando, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Madrid, pues alucinan con lo barato que es el mercado del arte contemporáneo en España. Digo esta reflexión porque cuando digo un año, puedo decir un año, pero vamos, me lo estoy inventando, puedo decir unos meses, estuve en la exposición de Barcelona que hizo Elvira González, ¿no? Y entonces me llamó la atención que yo fui a la exposición, pues, cuando lleva una semana o 10 días. Y tenía como 15 piezas de tamaño intermedio, como las que tú decías antes de Monet, así que quedan chulas encima de una chimenea, ¿vale? Y realmente las 15 piezas de Barceló eran óleos y tal,
están las 15 vendidas. Las de formato grande no estaban vendidas, había una, no sé. Estas internet estaban todas vendidas, porque de un tiempo acá se ha puesto como de moda, pues la moda, digamos, de que en Madrid, pues mucha gente, si no tiene un Barcelona, no eres nadie. Es un poco ridículo, absolutamente. Lo mismo que se ha puesto de moda en los últimos 7 o 8 años, Zobel, que está disparadísimo en la subasta, ¿vale? En Ansorena, en Fernando, se ha disparado Zobel. Pero hace un par de años estuve en una subasta en Londres, en Philips, y me llamó la atención que salieron 31 piezas, pues de Basquiat, de Bacon, etcétera, de Fontana, y las 31 piezas se adjudicaron, las 31 rapidísimo, a diferencia de en España cuando van Sorena, Segre, etcétera, que la mitad queda desierto. Pero además me llamó la atención que había un piezón de Barceló, que podía ser de 3x4 más o menos, y de una buena época, y fue la pieza más barata que se adjudicó. Se adjudicó en 300, casi precio de salida, 300 y pico mil. Ya no sé si eran libras o dólares, no me acuerdo bien. ¿Vale? Ya está bien, ya está bien. Libra o dólares, cuando el precio medio, yo saqué la media de las 31 piezas, el precio medio, lo que allí se estaba adjudicando de estos artistas, pues rondaba cerca del millón, 800, 900 mil euros de lo que se estaba adjudicando. Entonces, mi sensación es, ¿somos realmente baratos el mercado de arte contemporáneo español? ¿O es que no somos tan buenos? ¿O es que es un mercado muy pequeño? Porque es pequeño, es cierto, es pequeño, comparado con el americano y tal, pero ¿es realmente barato el mercado de arte contemporáneo español? Mira, esa pregunta, estoy viendo en una esquina a mi muy querido Nadine Ospina, es una pregunta que nos hacemos en todos los países y que en Colombia probablemente se hagan y se hacen en Venezuela y se hacen en México. Yo te voy a decir la verdad, mis artistas, los de T20, son increíblemente buenos y sí son muy baratos. Pero ya yendo al terreno real, ten en cuenta que los mercados nacionales siempre defienden el producto nacional. El fenómeno Van Gogh, incluso yéndonos a la historia del arte, empieza por el apoyo, por el mercado y por la fuerza holandesa y después en París. España, o el arte español, llevamos desde que murió Franco con ese discurso de la visibilidad internacional del arte español. Nuestra realidad es que, digamos que somos una potencia media, que hay artistas que sí están en esos sectores, pues como ha tenido momentos Santiago Sierra, como es Ángela de la Cruz, como ha sido Barceló y a lo mejor fueron los 80, pero no somos ni Estados Unidos ni Alemania, no tenemos ese potencial porque no tenemos un mercado que eleve los precios. Cuando hablamos de subasta, para que subasta llegue al millón, para que Barceló llegue al millón, tiene que haber tantos coleccionistas, de los cuales probablemente españoles no estaban todos los necesarios, porque el mercado español sigue sin ser tan fuerte como el francés, por ejemplo, incluso te diría casi que ni el italiano. ¿Qué puede ocurrir? Que tu pregunta es muy oportuna también. Que esto que tú estás diciendo que era una tendencia que ya existía, que es una tendencia hacia el arte más consagrado, no conservador, pero digamos más clase, más consagrado, sea una tendencia que se incremente ahora y el pato lo pague el arte emergente. Que el coleccionismo quiera seguridad, quiera certezas y elimine la posibilidad de riesgo que representa el arte emergente. Eso es un problema grave que puede que nos encontremos ahora. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. A ti. Bueno, pues... Ay, Adrián. Dime, Adrián. A ver. Ay, espera un momentito. Sí, ahora. Del drama que supone que tú estés representando a un artista y que en una subasta salgan obras y se adjudiquen o a un precio mucho menor del que, ¿no? Sí, habías hablado de aquellos artistas que tan malo es que suba mucho, como también no es un drama el que de cara a tus coleccionistas o al valor de este artista, que muchas veces se escapa, o sea, y que desgraciadamente las galerías en España pues no tienen ese músculo para decir, bueno, pues voy y pujo por él, ¿no? Y lo elevo, pero no sé si ese sería la técnica, o hay que dejar al mercado que... No lo sé, quizá, mira, hay una cosa que pienso. Hoy somos todos iguales, da igual que seamos de Murcia o de Madrid. Esta situación de repente nos ha igualado a todos. ¿Y si de repente nosotros somos capaces de proponer más que los demás? ¿Y si de repente el sistema artístico español es más ingenioso y en una igualdad de desastre que parece que va a ser global,
somos capaces de proponer más o generamos nuevas líneas de trabajo, ¿no? Por lanzar un mensaje optimista, ¿no? Que no todo sea negativo. Nosotros, desde luego, tenemos muchas ganas y mucha necesidad de empezar a trabajar. Y yo creo que eso es lo importante. Evitar el miedo, tirar para adelante y olvidarse de todo lo demás. A muerte. A morir matando. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir... ¡Ay! Espera, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Nacho, por este regalo. Y yo creo que ahora no vale quejarse. Yo creo que ahora es el momento también de actuar, de reinventarnos. Estoy convencido de que saldrá adelante todas aquellas personas que tengan la capacidad de dar más y de crear nuevos modelos, ¿no? Como decías antes, ¿no? Que salió en París, no me acuerdo en qué época, el nuevo modelo de galería que ahora tenemos. Posiblemente a partir de ahora saldrá otro nuevo modelo de galería. Y yo creo que para estimular el mercado, sinceramente, y para tener coleccionistas hay que crearlos, ¿no? Y para eso hace falta educar. Sí que hay que aproximar y acercar el arte a la gente de la calle, porque sinceramente cuando la gente ve una galería lo ve como algo elitista. Como bien conoce el proyecto de Genalguacil, hemos un pueblo ahora, gente de 80, 85 años que se ha creado en el campo, entiende de arte contemporáneo. De hecho, hay mucha gente que está comprando pequeñas series aquí en Genalguacil. Y creo que si trabajamos esa gente, la gente, cualquiera como puede ser mi familia, son coleccionistas potenciales, ¿no? Que pueden invertir en arte. Posiblemente no se gastarán 300.000 euros en una obra de Barceló, pero sí que pueden gastarse sus 1.000, 2.000 euros en una pieza, igual que se pueden gastar en un sofá. Yo primero quiero recomendaros a todos que vayáis a Genalguacil, primero porque es un sitio increíble, después porque lo que está haciendo Miguel Ángel es el alcalde de Genalguacil, que está en Málaga, es una cosa única e histórica. Yo nunca he visto a un vecino de un pueblo pedirle a su alcalde arte público. Y eso yo lo he presenciado. He visto cómo una vecina le decía a Miguel Ángel que quería que le instalasen en su casa una de las piezas que se iba a hacer, que era de Fernando Renes, precisamente. Genalguacil es un ejemplo de cómo se puede inventar y se puede generar un proyecto muy potente, contra viento y marea, que además está teniendo una repercusión muy grande. He echado un vistazo a su página web y al museo, que además se tendría que estar inaugurando ahora. Sí. Pues sí, pronto os tendremos aquí. Tenemos muchísimas ganas de que vengáis y contar con nosotros, la verdad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nacho. Sí, hey, Benjamín. Soy Benjamín. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo excelente. Un comentario. Yo pienso que en esta crisis, globalmente, hemos visto el valor de ciertos trabajos, del trabajo médico, o sea, el personal de salud, la gente que trabaja en supermercados, los que transportan productos. Esta gente realmente, todo el mundo se está dando cuenta del valor que tiene su trabajo. Sí. Y realmente con toda esta crisis, al final, globalmente tenemos que revalorizar el trabajo de ciertas gentes, como los que he mencionado. En este contexto, yo pienso que los artistas tenemos que hacer que se revalore el trabajo del arte. No nada más artistas, galeristas, críticos de arte. ¿Qué podemos hacer para que ahora, como tú dijiste, todos estamos al mismo nivel globalmente, se revalorice nuestro trabajo de todos los que estamos en el mundo del arte? ¿Qué podemos hacer? Porque seguro que al final de todo esto la gente va a darle más valor al servicio de salud, a los supermercados, la gente que nos mantuvo vivos durante esta crisis. Sí. ¿Qué podemos hacer toda la gente del mundo del arte para que se dé mejor valor a nuestro trabajo? Claro.
Yo creo que de momento lo hemos estado haciendo y esta tarde lo estamos haciendo. Y los músicos han estado cantando en internet y quien ha tenido un libro lo ha publicado y quien es artista ha tenido su cámara en el taller, que toda la cultura ha hecho por ayudar en esta crisis en la medida que ha podido, que no ha sido más. Nosotros no sabemos curar gente, curamos otras cosas. Entonces, de momento lo hemos hecho. Yo creo que de cara al futuro lo primero que tenemos que hacer es lo que decía antes, lo de parepiar. Pararnos, respirar, pensar y actuar. ¿Qué tenemos que pensar? No lo sé, cada uno tiene que proponer algo, pero el momento, el contexto puede ser quizá favorable para hacernos valer, no lo sé. También te digo una cosa, lo que sí tenemos que hacer cada uno es intentar hacer valer la voz pública que tenga. Eso sí, y las redes sociales son óptimas para eso. Sí. Dime. ¿Estás ya en abierto? Cristian. Ay, espérate. Está ya. Vale. Pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante y por el esfuerzo que te lo he escrito por el chat. Pero bueno, ya que voy a hablar, pues te lo agradezco en persona y siempre es más cercano, ¿no? Pues yo un poquito en la línea de la charla que coincidimos ayer tú y yo, que yo creo que tenemos que hacer los artistas un ejercicio de introspección personal bien profundo en la medida de la circunstancia de cada uno y no sé, y que no se pierda esa visión crítica meditada, pero que puede tener el artista y a nivel social, ¿no? Que es un poquito la línea en la que yo suelo trabajar, porque para mí es mi leitmotiv y pienso que es necesario para el ser humano en sí, ¿no? Y aparte de artista soy educador social y creo que es realmente necesario ver, porque, bueno, las cosas han sucedido porque han tenido que suceder, por así decirlo, y ya metidos en este berenjenal, pues habrá que buscar esa ilusión, ¿no? Para poder seguir trabajando, creyendo y crear ese mercado que es tan necesario para todos. Vaya. Entonces, pues mucho ánimo y un abrazo a todos y a todas. Otro de vuelta. Yo creo que hay una cosa que es importante, que además esta mañana lo publicaba en un artículo y ayer lo comentamos. Estados Unidos, que es el país que no interviene, que no subvenciona, que tal cual, cuando llegó el crack del 29, cuando se establece el New Deal, Roosevelt traza líneas de apoyo para la creación, para los artistas, para los documentalistas, y se crea una línea específica. Por ejemplo, en Nueva York se le dio una asignación a 1000 artistas que salieron adelante. Por ejemplo, estamos hablando de Achille Gorky, no estamos hablando de artistas medianos. También artistas que hoy son menos importantes, pero aquel apoyo dentro del New Deal a la creación plástica hizo que la gran generación, la brillante generación que se iba a ver truncada por el crack y por la crisis y por la Gran Depresión, saliese adelante. Yo creo que las instituciones públicas tienen que ser sensibles. Yo entiendo que es complicado en un momento en el que la gente está muriendo y en el que sabemos que a lo mejor no existen todos los suministros médicos que necesitamos, es complicado pedir esto. Pero nosotros somos un sector productivo de este país y de la misma forma que otros sectores, desde el calzado hasta, yo qué sé, el sombrero, están entablando esas negociaciones, nosotros como sector de la cultura, y ahí enlazo con lo que decía Benjamín, tenemos que tener la fuerza suficiente para plantearle a la institución que estamos aquí y que tiene que ayudarnos, porque ayudándonos se ayudará a ella, como Estados Unidos se ayudó ayudando a sus creadores en la Gran Depresión. Bueno, sí. A ver. Ya puedes hablar. Sí, te oigo. Ahora, una pregunta, yo soy un lego en esto, pero yo siempre me he generado dudas el mercado del arte, porque tiene dos vertientes. Primero, el valor y precio, pero luego, por otro lado, hay una dinámica que es la oferta y la demanda, que también lo modelan. Y yo creo que el mercado del arte es demasiado opaco en eso. Es decir, puede ser que el valor y precio sea difícil de comprender, es muy complejo, pero por ejemplo, pues acabo de mirar, tú en la galería, en ninguna galería se puede ver un precio. Tú no lo puedes ver y no sé qué stock hay.
Sí. Te puede parecer una tontería, pero eso es así. Entonces, tú tienes que mantener un mercado en el que salen muy pocas unidades a un precio muy alto, o puedes darle salida al stock. Eso es una cosa que no se mueve demasiado. Sí. No, es decir, si podrías explicarnos un poquito, porque yo esa parte del mercado del arte no la entiendo. Claro. Solo eso es porque que no la sé de verdad. Sí, no. Pero es que ni tú ni gran parte de la gente. Es cierto que nuestro propio mercado, o sea, nuestra propia, ¿cómo decir?, idiosincrasia, tiende a no difundir ese tipo de cosas. Yo creo que hay primero una cuestión cultural dentro del mercado del arte, y es que parte de nuestro éxito consiste en ocultar el aspecto comercial. Yo sé que suena un poco raro, pero estamos en un segmento socioeconómico en el que nos movemos con una cierta confianza y decir lo que cuestan las cosas puede incluso no ser elegante. En un ámbito católico eso se entiende perfectamente. Cuando cambias al ámbito protestante, quizá menos. De hecho, por ejemplo, hay muchas galerías alemanas que sí, en el caso de Helga de Alvear en España, sí coloca los precios de las obras de arte. Ya, pero eso es algo típico, por ejemplo, del mercado del lujo. Entonces, ¿quiere seguir siendo el mercado del lujo? Claro, es que no estamos hablando de los mismos, no hay un único mercado del arte. Primero hay un primer y segundo mercado, incluso dentro del primer mercado, de las galerías que trabajamos con artistas, hay actitudes diferentes. El caso de nuestra galería, nuestra actitud, por ejemplo, el stock sí intentamos que se vea todo el que hay. Nosotros no jugamos con cosas como las listas de espera ni cosas por el estilo. Los precios, manteniendo un poco ese esquema cultural, sí que los damos personalmente. O sea, tú nos lo preguntas y no se le niegan a nadie, pero no se publican. Yo huyo de esa idea de la vinculación con la industria del lujo, que es inevitable, que existe, que realmente es así. Nosotros, por ejemplo, esta charla forma parte de una idea de entender el mercado diferente, que es contar cómo funcionamos y qué somos. Que no se pueda llegar a definir todo de un golpe, sí, pero yo con estas cosas, igual que con mis libros, también intento difundir cómo se trabaja en el mercado, porque muchas veces lo que tú dices no te pasa a ti, es que le pasa a los propios artistas que tampoco saben cuando acaban la carrera ni dónde están, que eso sí es grave. Vale, gracias. A ti. Pues chicos, si no tenéis nada más que decir, vamos a tomarnos una cerveza. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Nacho. Gracias a ti. Gracias, Nacho. Hasta el próximo sábado, ¿no? Bueno, vamos a... Hola. Muy interesante. Sí, no puedes dejarnos sin charla. Marta, qué alegría verte. Venga, pues vamos a pensar algo y hacemos otra. Me gustaría... Un beso muy fuerte. Y a Justo a la vuelta. Carolina, que la he ¿Está aquí visto por ahí. conmigo? Sí, un beso muy fuerte. Adiós. La Carolina ahí escondida. Me gustaría plantear una propuesta para una charla. Consecuencias trágicas del arte para los artistas. Como riesgos para los artistas por el mero hecho de hacer arte. Así como... Bueno. Pues, para enlazarla con esta podemos llamarla Modigliani como ejemplo. Oigan, yo quiero preguntar algo. Sí. En España no se ha generado una especie como de cadena de ventas por solidaridad, es decir, no se ha generado un mercado solidario de la contingencia. No. Iniciativas sueltas pequeñitas, pero no así. ¿Nos hablas desde México? Zacatecas. Ay, Jania, ¿cómo estás? Muy bien. ¿México sí? Sí, escucharlos. Mira, en Zacatecas concretamente y en la región, Zacatecas es una tierra con muchos artistas plásticos. Y de alguna manera cuando se dan estos momentos de crisis, por supuesto no como el de ahora que nos está afectando globalmente a todos, pero cuando ha habido crisis económicas muy importantes, de pronto la iniciativa privada, pero sí de manera muy puntual, para empezar a comprar obras de arte porque saben, lo ven como una inversión que
a la larga se va a revalorar. Entonces, esto precisamente está pasando ahora. Me doy cuenta de que las galerías están cerradas, pero lo que hacen los coleccionistas es contactar directamente a los artistas plásticos. Claro, el movimiento de los artistas plásticos a partir del uso del Facebook es muy diferente. Entonces, lo que hacen es empezar a tener sus propias galerías en línea, y los coleccionistas y los compradores de arte en realidad los están contactando directamente a ellos. Pero eso se relaciona directamente con la actividad que están haciendo los artistas por su propia cuenta. Por eso les preguntaba si en España no están haciendo algo similar, porque veo que de pronto funciona. Es decir, no todos estamos en las mismas condiciones. Hay inversionistas que pueden estar buscando en este momento en qué pueden ayudar a esta comunidad artística que, por lo que veo, está tan golpeada en Europa como en América, ¿eh? Claro. Entonces, aprovechando que están ahí ustedes, les quería preguntar si no se ha generado eso en estos momentos por allá. No tanto. Los artistas están exhibiendo su obra y la galería yo creo que también lo estamos haciendo. Pero yo no detecto un movimiento muy fuerte en ese sentido. O sea, no veo mucha actividad de coleccionistas. También quizás se deba a que esto ha ocurrido muy poco después de Arco, que es como el gran momento del mercado del arte español. Entonces, después de Arco siempre, siempre en España hay una llanura. El mercado se paraliza un tiempo. Internacionalmente yo te diré que no detecto tampoco un movimiento muy fuerte de acciones así. Sí veo que los artistas se están moviendo. Yo creo que las galerías quizá deberíamos movernos un poco más. Yo creo que las galerías ahí en redes sociales deberíamos activarnos un poquito más. Sí, de acuerdo. Y además también se podrían tejer redes de colaboración internacional, ¿no? Sí. Digo, si ya estamos aquí, si nos haces el favor de reunirnos sábado con sábado, de alguna manera se podría generar una especie de red en la que todos podamos echarnos la mano, por lo menos para promover el trabajo tanto de galerías como de artistas en particular. Aquí es bien importante que la galería no desaparezca, porque es la que representa al artista y lo promueve. Entonces, ¿de qué manera quienes estamos lejos, pero en contacto a través de las redes, podemos contribuir a que las galerías no desaparezcan, como lo decías tú ayer en tu artículo, precisamente? Considera que te podemos ayudar, que nos podemos echar la mano todos. Son momentos también de oportunidad para conocernos, para tejer redes de colaboración que a la larga pueden dar frutos muy importantes. Me encanta lo que estás diciendo. Solamente lo que acabas de decir justifica esta charla. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y un saludo a todos. Ánimo, por favor. Emi, ¿cómo estás? Emi, Elizate, te puedo oír. ¿Cómo va? Muy bien, querido. ¿Qué tal en Buenos Aires? Tú estás en Buenos Aires, ¿no? En La Plata. En La Plata. Es una ciudad a unos 30 kilómetros. Qué bien oírte y no leernos siempre. Bueno, chicos, pues... Estoy oyendo todo. Chicos, pues nada, muchísimas gracias a todos y ahora sí vamos a tomarnos la cerveza. Besos.